Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos sintonizan desde todas nuestras redes sociales, como son Facebook, YouTube Gnosis Perú, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otros medios de comunicación. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, es una organización sin fines de lucro que tiene como propósito llevar el conocimiento gnóstico a todas las áreas del Perú y por extensión a todos los rincones del mundo. Como organización, nos preocupa que cada persona pueda desarrollar todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas dentro de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Y así, de esta manera, podamos encontrar nuestra propia verdad. Como nos decía Jesús el Cristo, encontrad la verdad y ella os hará libres. Nos complace gratamente contar con su directa presencia para el tema de la entrevista del día de hoy, titulada Así está la humanidad. ¿Cómo se desenvuelve el hombre? ¿Cómo se desenvuelve el mundo? ¿Cuál es nuestro papel frente al mundo y frente a los sistemas que gobiernan el mundo actualmente? Y que muchas veces estos sistemas se encuentran en estado conflictivo. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra vida y para mejorar nuestro destino? Muy bien, excelente, queridos y estimados escuchas. Vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestros excelentes invitados. Tenemos 3 invitados magistrales que el día de hoy nos van a acompañar y ayudarnos con todas estas interrogantes que tenemos para la entrevista del día de hoy. Para comenzar, le damos la bienvenida a Cristian Cabrera, instructor gnóstico nacional del Perú, para que pueda acompañarnos y ayudarnos en toda esta entrevista con la primera pregunta. Queremos empezar a analizar a la luz de la conciencia esta interrogante. ¿Qué estamos haciendo la humanidad para ponernos en paz con Dios y de esta forma aspirar a tener un mundo mejor? Bienvenido, Cristian Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches, Ana María. Un gusto realmente y muy contento de estar aquí presente, dirigiéndome a todos el público que nos visualizan a través de estas redes sociales. Y también saludo cordial al canal Gnosis Perú. Realmente aquí estamos pues complacidos y gratos realmente para que toda la humanidad o las personas que nos ven, pues justamente la problemática de la humanidad, ya yéndome a tu pregunta, pues es muy grande, ¿no? La confusión a nivel mundial es grande, pues porque estamos manejados por sistemas altamente equivocados, ¿no? En orden de lo que se está llevando o en orden o que está opuesto a la orden universal, a esa armonía que el universo desenvuelve a través de sus planetas, de sus sistemas, de sus galaxias. Pero quien está en ese desorden justamente es la humanidad. La humanidad ha olvidado justamente todos esos detalles propios que la divinidad, las leyes universales están presentes. Son innatos esas leyes, pero sin embargo manejan el universo. Pero la humanidad no está acatando, no obedece a esas leyes. Y lamentablemente la desobediencia de esas leyes hace que, como consecuencia, sufra la humanidad. Pues hoy vemos que hay guerras, hay conflictos, hay enfermedades, como las pandemias, por ejemplo, hay confusión, es tanta la ignorancia, pues que muchos dependemos de otros y no dependemos de sí mismos. Entonces, para esto hay respuestas que nosotros no podemos realizar, pero sin embargo, de todas las acciones que la humanidad está cometiendo, pues tiene sus consecuencias. Entonces, ya sean buenas o malas las acciones que hagamos, pues tiene sus consecuencias. Y no podemos decir buenas porque, como vemos, toda la humanidad está en conflicto. Toda la humanidad está en sinnúmero de problemas. Lamentablemente, la violación misma de la ley, pues infringimos en la misma.
Y es por eso que el dolor humano, el sufrimiento, la enfermedad, toda esa desdicha, desgracia humana, pues podemos entenderlo que ahí se está aplicando la ley del karma. Y hay tres tipos de karma. Como por ejemplo, el primer karma es el karma mundial. El segundo es el karma conjunto o grupal. Luego viene el karma individual. El karma mundial estamos viendo pues que han pasado, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pues es un karma. La pandemia también es un karma. Es decir, toda la maldad del mundo se concentra y pues se esparce en todo el mundo para que la humanidad pues pague esa deuda que tiene ante la ley. El karma conjunto de grupos, pues vemos a una comunidad, vemos a un pueblo, a una nación que se ve reflejado, por ejemplo, en un país donde existe la dictadura, un país de comunismo, también un país donde hay confrontaciones de guerras civiles o también de guerrilleros, y también pues tiene que ver con todo ese conjunto. Entonces, la ley hace que, digamos, quienes se encargan de ejecutar esa ley justamente son los gobernantes, ¿sí? Porque cada uno de nosotros somos piezas, somos esas máquinas que pues estamos influenciados por fuerzas, energías que desconocemos. Y es por eso que la gnosis, la ciencia y cultura gnóstica también entrega pues ese conocimiento interior para ir conociéndonos la causa de la desgracia, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. Entonces todos estamos inmiscuidos ahí. El tercer karma individual, que es pues que corresponde a cada persona por sus acciones, desde sus pensamientos, sentimientos y sus mismas acciones. Por ejemplo, si una persona piensa negativamente de la otra persona, claro, aparentemente como que no lo ha hecho nada, pero eso queda reflejado ya en los mundos internos o a planos astrales como leguas de fuego, que eso repercute posteriormente en sufrimiento, en dolor. Por eso cada pensamiento negativo nosotros debemos analizarlo, debemos sopesarlo, llevarlo a la conciencia para que de esa manera pues podamos corregir esos errores. Luego, si nosotros analizamos, por ejemplo, queremos un mundo mejor, un mundo distinto, queremos agradar a Dios, queremos llegar a Dios, ser felices, tener esa verdadera libertad, que incluso que por eso se producen guerras, por la libertad, pero sin embargo, mientras uno pueda tener una libertad superficial, por dentro tiene conflictos, tiene guerras internas. Y es por eso que la sociedad, a través de sus sistemas, ha inculcado en la mente de los jóvenes, de los niños, porque desde que nace ya la criatura, pues inculcan a través de sus sistemas el fanatismo. Ya tenemos, por ejemplo, el fanatismo político, el fanatismo religioso, el fanatismo de patria, el fanatismo que conlleva pues a dividir, y eso como potencia pues produce guerra interna, llevándole hacia el odio, hacia la mala voluntad, es decir, a todas esas diatribas propias que nosotros llevamos por dentro. Cada uno de nosotros lleva elementos subjetivos, elementos nocivos que producen una conducta inadecuada, que desequilibra nuestra mente, desequilibra nuestras emociones, nuestros instintos. Y es por eso el comportamiento con nuestros semejantes lleva a esos conflictos, a esos problemas. Si una persona cambia internamente, pues obviamente externamente también cambia. Por eso que Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, decía que lo exterior es el reflejo del interior. Luego tenemos pues otros tipos de guerras, ¿sí? Por ejemplo, la guerra de tipo psicológico. Cada uno de nosotros lleva en su interior, en su mente, esas guerras internas como conflictos. Hoy, por ejemplo, podemos pensar una cosa, podemos comprometernos, pero luego como que se opone, ¿no?, a esas afirmaciones que tuvimos al comienzo. Es decir, hoy me comprometo, luego no, hoy me caso, me divorcio en 3 meses, 1 año. Es decir, llevamos conflictos. Si una persona lleva en su interior el odio, la rencilla, el enojo, la ira, pues siempre va a producir odio, siempre va a producir esas guerras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo.
tenemos que ir comprendiendo. Y luego tenemos pues la segunda guerra, que es de mercado. Hoy la humanidad se ha acentuado justamente y se está esforzando por adquirir cada vez más bienes materiales, más riquezas, es decir, acumulación, ¿no? Por ambición, por codicia, sin respetar, es decir, atropellando la dignidad de las personas, no viendo las necesidades básicas. Hoy, por ejemplo, el empresario, el dueño de negocio, subyuga a sus súbditos, a sus empleados, no importándoles pues las necesidades básicas para la sobrevivencia. Luego tenemos el otro tipo de guerra, pues, que es del atropello con violencia, es decir, ese atropello a la dignidad, atropello pues a libre iniciativa, al libre, digamos, de cada persona, al menos puede hacer independiente su manera de pensar, de sentir y de actuar. Si una persona piensa distinto, pues le dicen que es anticuado, que es una persona, un antisocial. Y es por eso que, bueno, así pasaron los grandes sabios o profetas, ¿no? Que entregaron una enseñanza a la humanidad para que la persona, es decir, la humanidad, cambie su modo de vivir, es decir, cambie sus conflictos internos que tiene, logrando para, de esa manera, adquirir, ¿no? Esos valores propios. Hoy la humanidad se ha abocado, se ha olvidado de esos valores. Anteriormente, por ejemplo, se respetaba la palabra empeñada. Hoy ya no existe. Hoy existe, pues, hay que firmar papeles, por ejemplo, un contrato. ¿Por qué? Porque la palabra se ha devaluado, la palabra se ha perdido. Y es por eso que nosotros, en la ciencia y cultura gnóstica, pues, se enseña cómo adquirir esos valores a través de ese autoconocimiento. Y bueno, y ver dentro de sí esa guerra que producimos internamente, y así se refleja exteriormente en la humanidad, porque debemos entender que el individuo, la suma del individuo es la sociedad, es las masas. Si el individuo cambia, cambia las masas. Por eso el cambio debe ser por uno, para que la humanidad llegue a esas instancias, ¿sí?, superiores del espíritu, adquirir esos valores propios a través del autoconocimiento. Muchas gracias. Sí, señor Cristian. Muchas gracias, Cristian, de verdad, por esa intervención excelente que nos has aportado en esta noche frente a esos cuestionamientos tan importantes para nosotros como humanidad en estos tiempos. Si analizamos a la luz de la reflexión de la experiencia, podemos nosotros darnos cuenta, por ejemplo, un par de amigos que quizás a través de las situaciones o de todas estas circunstancias que nos expone nuestro invitado especial, Cristian Cabrera, pues pueden de repente empezar en ellos a germinar una semilla terrible, como es, por ejemplo, el odio o el egoísmo. Y a través de esto se va perdiendo estos valores hermosos, como es, por ejemplo, el amor, que necesitamos recuperar. Y por eso necesitamos aprovechar nuestra vida para aquello. Y para esto vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada especialísima de esta noche, Inés Álvarez, esa instructora de la Gnosis a nivel nacional. Bienvenida, Inés. Y para ti tenemos una pregunta muy especial. La pregunta para Inés es la siguiente. Aquí en la Tierra estamos para definir nuestra posición frente a lo material y frente a lo espiritual. ¿Y qué formación podemos tener nosotros como humanidad para poder aprovechar nuestra vida biológica y espiritual? Bienvenida, Inés, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Ana María, y también muy buenas noches a todo el público que en este momento nos están viendo. Bueno, vamos a responder a esta pregunta interesante, que en realidad se refiere a algo que siempre se debe dar mucha importancia, ¿no? A través del tiempo siempre se ha visto familias, ¿no?, que han querido siempre mejorar, o justamente el sistema de la educación ha querido mejorar quizás esta educación, pero no se han dado a la tarea, o no nos hemos dado a la tarea de darle esa importancia en sí, porque tenemos que primero reconocer que cada persona
se tenía que formar desde muy pequeño, y a veces se le da solo la importancia cuando ya está quizás adolescente o quizás ya incluso ya cuando está en la etapa de la juventud. Entonces, las familias, ¿no? Sabemos muy bien que hoy en día el 50% de la educación ha sido gracias a ¿qué? A la formación en un hogar, y el 50% lo que nos ha brindado la sociedad. Entonces, por eso el educar a un hijo es una gran responsabilidad, ya que en ese aspecto de la educación no se le ha hablado justamente de lo que es la regeneración, y que en sí, ¿qué es esa regeneración? Justamente viene desde la etapa de la niñez, y en la niñez es donde se va dando esas bases fundamentales, y gracias a ¿qué? A que tiene que tener la educación más minuciosa en lo que se relaciona a lo que es su conciencia. Vamos a hablar de, ¿a qué se refiere eso? Justamente a que ese niño o ese adolescente o esa persona que ya está incluso hasta adulto, tiene que darse cuenta que tiene que hacer cambios en su vida, porque sucede que a medida que uno va a ir aprendiendo, ¿qué ha aprendido, por ejemplo, a través del tiempo? Lo que ha aprendido son generalmente ejemplos que no son acorde a vivir en una sociedad como ahora vemos, ¿no? Por eso hay una gran máxima que dice, uno tiene que recibir los buenos ejemplos, hay que seguirlos, y un mal ejemplo no hay que imitarlo. Entonces, y hablemos un poco de lo que es la libre iniciativa. ¿Qué es la libre iniciativa, por ejemplo, hoy en día se ha perdido? Y no solamente en los niños, no solamente en el aspecto de la educación que hoy en día se ve, sino que hoy en día, si nos damos cuenta, todo lo que hacemos, ¿lo haremos realmente porque tenemos libre iniciativa o será por algo que a uno cumple, por ejemplo, por algo que le están obligando, ¿no? Y si analizamos más profundo esto, hoy en día se ve que prácticamente uno ya no tiene libre iniciativa en nada, porque todo lo hace ¿por qué? Por miedo. ¿Por un miedo a qué? A no quedar mal, ¿no? Y eso pasa en la educación, eso pasa incluso en el trabajo, donde uno se desenvuelve, y así uno va dándose cuenta que deja de utilizar esa inteligencia que necesita para expresarse, para tener una expresión creadora, para ser más creativo. Por eso una persona que es creativa es porque ha tenido libre iniciativa, y es porque no lo hizo las cosas por obligación, sino que lo hizo ¿por qué? Porque le nace hacerlo, porque tiene esa vocación de hacerlo. Entonces, es muy interesante analizar este aspecto, por eso de lo que se relaciona a lo que es la vida en sí biológica, ¿no? La formación de un niño parte no solamente de esa formación biológica, hablamos en sus aspectos físicos, sino estamos hablando también de esa formación a nivel mental, emocional, psicológico. Muchas veces uno no le da importancia a esos aspectos, lo que se trata en la parte psicológica. ¿Y por qué? Porque justamente hoy en día se ve, ¿no? Que incluso en los sistemas, ya estábamos hablando, ¿no? Acá el compañero, el instructor estaba hablando de lo que es relacionado a los sistemas, a lo que es el sistema educativo, los sistemas religiosos, los sistemas políticos, pues no nos han dado en sí lo que nosotros realmente hemos necesitado, ¿no? Por eso están los resultados hoy en día, cómo se ve la sociedad a nivel psicológico, a nivel mental, y por eso el resultado está en lo que es a nivel biológico. Por eso nosotros acá en esta enseñanza, en esta cultura, hablamos sobre este aspecto de la regeneración, y no solamente lo que es la regeneración biológica, física, sino eso también va a conllevar a que uno internamente haga un cambio y también haga una regeneración en lo que es la parte emocional, en lo que es la parte psicológica, ¿bien? Y ahora hablemos sobre lo que es la parte espiritual, ¿no? Ese aspecto, cómo la humanidad se ha alejado de esa parte espiritual. Y a veces uno, en realidad, ¿por qué? Porque está quizás refugiado en un conocimiento que solamente le enseñaron en la niñez,
Entonces pasa el tiempo, entonces uno cree lo que simplemente ha aprendido en su casa, ha aprendido en la escuela. Incluso las escuelas tienen diferentes tipos de reglamentos, leyes, donde el niño va siguiendo estas leyes, y entonces el niño va creciendo y cree que eso es lo que ha aprendido en el colegio, o eso es lo que le ha enseñado a las personas con que ha vivido, piensa que eso es así. Por eso existe 3 tipos de personas, diríamos, ¿no? Personas que creen, por ejemplo, en una escuela religiosa o en una escuela o una religión. Y estas personas, pues, se han refugiado, ¿no? Muchas veces uno se ha refugiado también, ¿no? Hablo también porque a veces a uno le ha tocado vivir eso. Uno se ha refugiado en una religión y de pronto, simplemente, ¿por qué? Porque ha aprendido, creyendo en una religión, piensa que por el hecho de, digamos, de cumplir un sacramento, pues ya está bien en su vida, ¿no? Pero en los hechos, ¿cómo estamos en los hechos? ¿Estaremos cumpliendo esos principios, por ejemplo, del que nos están determinando el que lo cumplamos? Si nosotros analizamos, no cumplimos muchas veces eso es lo que se basa esos principios divinos. Ahora, el otro tipo de personas, o el otro tipo de millones de personas que también pertenecen, es personas que no creen en ninguna religión. ¿Y por qué no creen en ninguna religión? O no quieren asistir a ninguna religión, se califica incluso como ateos, porque justamente no han encontrado esas respuestas a sus inquietudes, porque muchas veces personas que han sido predicadores en lo que es el aspecto religioso no han sabido responder adecuadamente, entonces simplemente cada vez se van alejando de la vida espiritual, porque no han sido bien orientados, porque quizás se les ha enseñado a reprimir algo o no se les ha orientado desde la niñez. Entonces, por eso uno tiene que prepararse para esto del aspecto espiritual, porque a veces uno dice, yo no creo en Dios, pero sucede cuando pasa un evento difícil, uno dice, ay Dios mío, ¿no? De pronto uno se acuerda de esa parte espiritual, porque el subconsciente muchas veces hace eso. Y otro tipo de personas que existe a nivel en toda la humanidad es generalmente esas personas que sí pertenecen a una escuela religiosa y que se califican como pastores, como personas guías, ¿no? de un grupo de personas, pero simplemente también quedan en dogmas, en creencias, porque muchas veces no se defiende a esa escuela religiosa a la que pertenecen. Por eso hay un ejemplo, ¿no? De una madre de familia que pertenece a una escuela religiosa y que también el papá pertenece a otra escuela religiosa. Y como el niño va creciendo en dos ambientes distintos, entonces el niño va creciendo y va dándose cuenta que alguien le está mintiendo, que dónde está la verdad. Entonces, cuando ya es un poquito ya más grande, termina ya no creyendo en nadie y que esto es una mentira. Por eso es muy importante analizar estos aspectos y hacer un cambio primero, un cambio interno. Comenzar a reconocer nuestros errores para que realmente podamos estudiar. Muchas gracias, Inés, por esa maravillosa instrucción, por tu aporte excelente, y realmente llevándolo a esa reflexión muy bonita, podemos darnos cuenta de que muchas veces nosotros en nuestras reflexiones pudiéramos creer quizás o pudiéramos llegar a la conclusión de que el mundo está en una situación ya quizás para nosotros insalvable, pero sí existe esa esperanza en que nosotros podamos hacer un cambio de forma individual, poder hacer esa siembra de un mañana mejor a través de nuestro ejemplo, sin de repente dejarnos influenciar o sin depender de sistemas políticos u otras personas, terceras personas, que quizás pues vayan en contra del sentir que nos da nuestra propia conciencia. Y para esto es muy importante pasar a la tercera pregunta, con la cual vamos a recibir a nuestro tercer invitado, Daniel Escobar, otro instructor excelente gnóstico de nuestra cultura gnóstica a nivel nacional. Daniel, bienvenido. Pues vamos a formularte la tercera pregunta. Frente a todo este conflicto
y a este laberinto en el cual está sumergido el individuo y por ende la humanidad. ¿Qué camino o salida pudiera encontrar aquel hombre, aquella mujer, para poder de repente lograr ese triunfo en su vida física y espiritual en esta época? Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Ana María. Igualmente saludar a Cristian, a Inés y especialmente a toda la audiencia de este canal, Gnosis Perú. Y con mucho gusto responderemos a la pregunta que nos está formulando, porque la verdad es que siempre hay una salida para cualquier problema o situación que se presente. Como dice un dicho de la sabiduría antigua, hay remedios y remedios. Porque nosotros vemos que cuando una persona toma conciencia, ¿no?, de la situación en que se encuentra, indiscutiblemente busca los mecanismos y las formas de salir de esa situación. Y nosotros, como humanidad, hemos venido atravesando y venimos atravesando actualmente, ¿no?, diferentes crisis, conflictos sociales, familiares, económicos, ambientales, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas de toda especie. Y siempre hemos buscado y encontrado también, ¿no?, Dios mediante, la manera de salir adelante en todas esas situaciones que se van presentando en nuestra vida o que la vida nos presenta. Así lo hemos hecho siempre. Sin embargo, esto lo hacemos del aspecto meramente material. ¿Ven? Toda persona, estamos completamente seguros que busca, ¿no?, busca la manera de progresar, se prepara, estudia, trabaja, invierte, hace negocios, ¿no?, con tal de mejorar económicamente, materialmente, para uno mismo, para sus seres queridos, ¿no? Se hace muchos esfuerzos, hacemos muchos esfuerzos, ¿no?, sacrificios para conseguir logros materiales, académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y algún día, pues, con el favor de Dios va logrando cierto triunfo, ¿no?, en lo físico, en lo material. Pero el problema es que esto no se ve igualmente en la parte espiritual. Como que nos hemos abocado más a lo material que a lo espiritual, porque hacemos muy poco o casi nada. En el peor de los casos, la persona pues no tiene ningún interés, ¿no?, en conocer y mucho menos en desarrollar lo que es la parte espiritual, ¿ve? O también, ¿no?, como se decía, también a veces creemos por el hecho de pertenecer a un grupo, a tal o cual grupo religioso, así sea inclusive gnóstico, ¿no?, porque toda institución merecemos respeto, pero pensamos que solo por estar afiliados ya el problema está resuelto, ¿no? Tampoco podemos pensar que solamente rezando a cualquiera que sea nuestra devoción, a Dios o a cualquiera sea la creencia de la persona, o como dice, dándose golpes de pecho, ya uno está triunfando en lo espiritual. Y vemos que no es así, porque la humanidad cada día espiritualmente, cada día moralmente, no hay muestras de un avance, ¿no?, sino más bien todo lo contrario. Estamos ya a puertas de una tercera guerra y estamos viendo cómo la humanidad vamos cada vez más en cuanto a valores disminuyendo la práctica de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente algo estamos haciendo mal, y no solamente hablemos a nivel de gobierno, de países, sino partamos del núcleo básico que es un hogar, que es una familia, que no, en una misma casa a veces no existe esa paz que debería reinar, esa comprensión, y parece que se nos hace difícil cumplir esos mandamientos o postulados que nos dejara, ¿no?, aquel gran maestro conocido como Jesús el Cristo, ¿no?, que nos decía que hay que amarnos los unos a los otros. Entonces lo que pasa es que triunfar espiritualmente no es tan fácil como algunos piensan, ¿no? Si triunfar materialmente tampoco es tan fácil, pues indiscutiblemente en lo espiritual es igual o hasta más difícil, ¿no? Quizás. Entonces el mismo Jesús de Nazaret nos dice en los textos sagrados que debemos luchar porque la puerta es estrecha y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice, ¿no? De 1000 que me busca uno me encuentra, de 1000 que me encuentro uno me sigue,
y de 1000 que me sigue uno es mío. Entonces, no nos dijo que era algo sencillo, por el contrario, no dice que es complicado, que es difícil, pero tampoco nos dice que es imposible, o sea que sí lo podemos lograr. Por eso nosotros conocemos, gracias a este conocimiento, gracias a grandes sabios, filósofos, humanistas contemporáneos, que nos enseñan que el problema no está afuera, sino está dentro de la persona. ¿Ve? Entonces, la cultura gnóstica nos da las claves de cómo nosotros podemos triunfar también en lo espiritual, porque nos enseña que tenemos una conciencia, una esencia, un alma o fracción de alma, ¿no? Pero también cargamos en nuestra psiquis una serie de elementos negativos, ¿no? Perjudiciales, llamados por la psicología como el ego, el yo, que son un conjunto de vicios, manías, aberraciones, traumas, defectos, y que si la persona no trabaja sobre eso para eliminarlo, indiscutiblemente no se va a dar ese triunfo en lo espiritual. Porque ¿cómo una persona puede triunfar espiritualmente hablando si está lleno de odio, de ira, de celos, de envidia, de avaricia, de orgullo, de pereza, de gula, de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ya respondiendo, la respuesta es que sí, uno puede triunfar en lo físico y en lo espiritual, pero primero lo que la persona tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Desde el punto de vista psicológico, como decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo. Pero ese conocerse a uno mismo no es, como decía por ahí un gran sabio, no es como soplar y hacer botellas. O sea, no es algo que la persona lo hace porque, bueno, algo sencillo, sino que lo hace la persona a través de realizar rigurosas disciplinas físicas, mentales y psicológicas, las cuales se enseñan en los cursos que impartimos en los centros de la gnosis, en los centros gnósticos, y obviamente vamos logrando lo que se conoce como los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son muerte psicológica, es decir, eliminar nuestros defectos; nacimiento segundo, o sea, nacer en virtudes; sacrificio por la humanidad, que vendría a ser practicar la caridad consciente, servirle a nuestro prójimo de una manera desinteresada, y obviamente esto va a repercutir en un hogar, en una familia, en un núcleo básico, ¿no? Que todos pertenecemos y todos tenemos un hogar, una familia, por más pequeña que sea, ¿no? Hablamos del hogar, del sendero del hogar doméstico, también le decimos el matrimonio perfecto, aunque parezca que quizás difícil, o ¿no? Que decir que puede existir un matrimonio perfecto, pero una persona puede irse perfeccionando en eso personalmente, y eso obviamente lo traslada a su hogar, a su familia. Y obviamente esto también indiscutiblemente va a repercutir en un desarrollo de la sociedad. Pero tiene que partir así, de esa manera. No esperemos que el cambio se dé de afuera hacia adentro, ¿no? Sino de nosotros. Ese cambio se tiene que proyectar indiscutiblemente a la sociedad. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Daniel, por esa magnífica intervención también que nos has regalado esta noche, y agradecemos también a todos nuestros invitados especiales de esta noche. Excelentes sus participaciones, y de verdad les agradecemos muchísimo por todos esos conocimientos que nos comparten y nos ayudan siempre a mejorar nuestra calidad de vida. No nos resta más que invitarlos a que todos nos decidamos a ir en búsqueda de esa individualidad y de un cambio mejor para nuestra vida y para nuestro destino. Quizás imitando a ese cóndor, esa ave maravillosa que es una de las representaciones culturales del Perú, que se emerge en ese cielo maravilloso volando por esas inmensas y maravillosas rincones del universo y del planeta para buscar su individualidad, sin importarle quizás si está solo, o si está acompañado, o si los demás lo ven bien o lo ven mal. Simplemente él tiene un objetivo, y es su libertad. Y ese, estimados invitados y estimado público, es nuestro objetivo: lograr nuestra verdadera libertad. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados de esta noche, y agradecemos a todos ustedes que nos acompañan todos los viernes y nos acompañan en cada ocasión, y en esta entrevista muy especial, Así está la humanidad. Le agradecemos también al grupo de Tecnotrónica, porque siempre nos acompaña y permite que podamos llegar a todos ustedes con este tipo de conocimiento
que esperamos pueda ayudar a cambiar su vida, así como ha ayudado a cambiar la vida de muchos. Los invitamos también a que en la próxima semana va a iniciar la Semana del Conocimiento Gnóstico, año 2022, a partir del lunes 4 de abril. Los esperamos por este canal, Gnosis Perú, y por todas nuestras redes sociales. Hasta pronto, feliz noche para todos.